Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos empezando a resolver nada más. Habíamos anotado el enunciado que dice que se trata de un modelo de un rotor de ruedas, como se muestra en la figura, y tiene un... Pues, como se muestra en la figura, decíamos, tiene aquí aquí el punto de contacto. Es el punto A. Nos dice que nos da ahí los diámetros de la polea del motor de 1. Nos dice que es igual a 1.1 pies. Y el diámetro de la rueda 2 nos dice que es de 4 pies. Diámetro 3 es de 8 pies. Ahí nos dice que el motor arranca desde el reposo. Entonces, como nos dice que arranca desde el reposo, quiere decir que su velocidad, la velocidad de 1 inicial, es igual a 0. Luego nos dice que gira con una aceleración angular constante. Igual a 1 radián sobre segundo al cuadrado. Esa es la rueda 1, la rueda 1 que tiene es la del motor, el motor que gira. Y entonces lo que nos pide es calcular la máxima velocidad en un tiempo igual a 20 segundos, calcular la velocidad en un punto sobre la rueda de 3
de 3 pies, más bien la rueda 3. No, si la rueda de 3, la rueda tiene también 3 pies de diámetro. Y esto más bien es la velocidad de la rueda. Y esto a un punto de 3, aquí también nos dice que el diámetro de la rueda que tenemos ahí es igual a 3 pies. Pues básicamente es lo que nos pide. Pues decíamos, como nos dice que el motor arranca desde el reposo, entonces su velocidad inicial es igual a 0. Y entonces aquí lo que podemos encontrar es, lo que nos piden al final es la velocidad en un punto en esta rueda, en la parte exterior, en donde tiene un diámetro de, aquí nos dice que este diámetro es igual a 3 pies. Tiene un diámetro de 3 pies y entonces nos pide calcular ahí en 20 segundos. ¿Por qué en 20 segundos? Porque como va acelerando, dice que tiene una aceleración. Entonces, como va acelerando, va aumentando su velocidad. Parte desde el reposo, pero va acelerándose, va aumentando su velocidad. Entonces, ¿cómo calcularíamos la velocidad? La velocidad de un punto aquí, de velocidad lineal, así V. ¿Alguna idea? La aceleración. No, nada más ahí tenemos el diámetro, con lo cual podemos obtener el radio. ¿Y qué más podemos hacer para calcular la velocidad lineal? La rueda es esa que está dando a veces chiquita. ¿Cuál la rueda? Ajá. Esta de aquí. Primero se le llama la velocidad del mecanismo. Ah, sí. Cuando ya conocimos la aceleración y la velocidad de la de acá, y conocemos el diámetro, podemos hacer como lo que se hace en el gráfico, que se hace un diagrama de cuerpo libre y se da cuánto es el diámetro, vamos a presentar para calcular la velocidad a la que va girando la hoja. Nada más es relación de velocidades, no estamos metiendo fuerzas, nada más es relación de velocidades. Como conocemos los diámetros o los radios de las ruedas, podemos obtener las velocidades en este caso conocemos la velocidad de esta rueda 3, o si no la conocemos directamente, la podemos calcular para después calcular la velocidad angular de la rueda. Y con la velocidad angular podríamos obtener la velocidad de la rueda. Finalmente la vamos a calcular multiplicando el radio por la velocidad angular. Esto lo estuvimos también mencionando acá. Pues básicamente es esta la... Y no se puede usar también la de la velocidad igual a la velocidad de la aceleración por el tiempo. Sí, también, bueno, esa sería primero Para la famosa velocidad de 3, ¿no? Para la velocidad de 3, porque conocemos la velocidad de 1, es la que nos da como dato. Entonces, sí podemos hacer así. Primero conocemos la velocidad de 1, que conocemos como dato, de ahí podemos calcular la velocidad de 2, y de la velocidad de 2 podemos calcular la velocidad de 3 para finalmente calcular la rueda.
Entonces ahí lo que haríamos primero, sí, efectivamente podemos decir que la velocidad angular de 2 va a ser igual a, ¿Puedo subir un poco la vez? sí, o más la velocidad. Sería que el radio 1 por la velocidad angular de 1 entre el radio 2, o también podría ser en términos de los diámetros, diámetro 1 entre diámetro 2. Y como lo que conocemos son los diámetros, también lo podemos poner de esta manera, de diámetro 1 entre diámetro 2 por velocidad angular 1. Sin embargo, aquí conocemos la velocidad angular 1, conocemos más bien, efectivamente conocemos la velocidad 1 inicial, que es 0. Pero la que necesitamos conocer es en 20 segundos para poder aplicarla acá. Entonces, sí, efectivamente ahí, sí, sería Igual la velocidad inicial más aceleración angular por el tiempo. Sustituimos esta es 0. La aceleración nos dan ahí como dato que es un radián sobre segundo al cuadrado. Y todo esto multiplicado por 20 segundos nos da de 20 radianes sobre segundo al cuadrado. Pues ahora sí ya conocemos ahí esa velocidad, no es nada más segundo. Sí es velocidad. Velocidad angular nada más es radianes sobre segundo. Y entonces ahora sí ya conocemos esa velocidad 1, entonces podemos obtener la velocidad angular 2, va a ser igual a la relación de diámetros, que es 1.1 entre 4. Sí, entonces esto multiplicado por 20 y da de 5.5 radianes sobre segundo. Entonces ya conocemos la velocidad angular de la rueda 2. ¿Qué podemos hacer ahí entonces para llegar hasta conocer la velocidad angular de la rueda? Efectivamente, como la rueda está en contacto con la 3, llevan la misma velocidad. En el punto de contacto, la velocidad lineal es la misma. Pero la 2 y la 3 sí, misma velocidad angular. Velocidad angular de 2 es igual a velocidad angular de 3, porque están acopladas, están unidas más bien. Giran juntas. Pues ahí, como ya conocemos la velocidad angular de 3, ahora sí podemos hacer lo mismo para encontrar la velocidad angular de la rueda. Y entonces es que sería velocidad angular de 3 por diámetro 3 entre el diámetro de la rueda. Y como ya conocemos que velocidad angular de 3 es 5.5,
Radianes sobre segundo multiplicado por la relación de diámetros, que nos da una es de 8 y la otra es de 3. Esto nos da entonces de 14.66 y sería radianes sobre segundo también. Entonces ya tenemos ahí esa velocidad angular para la rueda. Entonces, decíamos ahí, lo que nos pide finalmente es obtener su velocidad de un punto, la velocidad lineal de un punto, que la podemos obtener multiplicando. De hecho, esa la podríamos haber obtenido directamente, ya que está en contacto y no hay deslizamiento. También ahí nos mencionaba que no hay deslizamiento. Entonces, sería lo mismo que lo dijéramos nada más conociendo con la rueda 3. Entonces, esa velocidad finalmente va a ser igual a la distancia por la velocidad angular de la rueda. Y esto nos daría, nos dice que tienen un radio, o es más bien un diámetro de diámetro. Entonces, sí, precisamente es 3. Entonces, el radio sería más bien 1.5 y por 14.66 lo viene sobre segundo, da ¿cuánto? 22. No, 22 pies por segundo. Entonces, vamos a continuar con el movimiento plano, que es una combinación del movimiento de rotación y el de traslación. Movimiento plano general, vamos a ver primero lo que es el análisis de velocidades. Entonces, decíamos movimiento plano, movimiento plano general, combinación de traslación y rotación. ¿Perdón? Sí, dentro de la cinemática, pero es el 3.3.
Entonces decimos, este movimiento consiste de traslación y rotación simultáneas. Pues vamos a ver el análisis de las velocidades. Decíamos un ejemplo de este tipo de movimiento podría ser el movimiento de un auto en una curva. Entonces, en este caso sería un movimiento un ejemplo de esto, decíamos, es movimiento de un auto que se va moviendo en una curva, lo vemos por la parte superior. Bueno, para ser el lugar de el uno y nadie los resultados, esta es la reflexión de colegio oficial, la levanta, busca el mismo. Yo desde el mundo debería decir, no, exacto, yo no tengo
Pues formar, no, después dices el próximo, pues mándame el mensaje para ver qué. Yo no le quito el mundo de los y la familia yo decía del tema, pero también es cierto. Lo invitamos a hacer. La tarea es para el miércoles, no podría repartir. No, la tarea es para el miércoles. Bueno, sí, bueno, ya. Pero la puede dejar hasta las 12 de la noche. No, Que ya nada más nos queda esta semana y la próxima semana ya nada más nos queda nos queda hasta el pues de hecho las segundas comienzan la siguiente semana, que comenzaban. Supone que tenemos del breve salíamos. Ya lo he visto. Que no te vas a ver. Sí, y a mí ya cada vez se confirma más, no tienes que recordarme, no. Yo creo que no tenía nadie. y entonces sí, el lunes está bien, ¿no? Sí, Que ya el No nos puede reducir un poco la tarea. pues todos vamos a hacer examen el miércoles. Oye, si no se puede, pues ya el lunes las dos no vamos a limitar. Sí, sí, todo el día el lunes. Sí, para que No se puede que la reduzca un poco. y entonces el lunes examen y ¿Cómo? bueno, cuando el día del examen, ¿no? Vamos a una comida, Entonces el sí, ahí así, desde más y no, ahorita no, ya es el miércoles examen y entonces ya para que dé tiempo de calificar el examen, la tarea ya el máximo, ya el viernes tener ya calificación final. Entonces la tarea con la segunda semana bien. El lunes tarea para que ¿Qué preguntas de los sí, ya, de todos modos le seguimos no, ya sería el último, el miércoles ya sería el último día el examen. Todavía el lunes tendríamos clase normal entonces. Ajá. Y Ya miércoles es el examen. miércoles examen y viernes entregamos nada más la calificación.
Las segundas. No, ya el último, ya viernes, si reprueban, ya sábado, domingo. Sábado, domingo como domingo. Todo llegan con un tiro de la Que todavía el lunes todavía se puede subir la calificación. Ya más o menos así. De veras, profe, ¿cuánto valía el examen? 50 y 50 el examen, la tarea 50 y combinado con asistencias también. Entonces, sí, nada más también ahí no supieron hacer el ejercicio problema que decía encontrar el radio de curvatura. Y ahí nada más era dividirles, ocupar velocidad al cuadrado entre radio de curvatura. La velocidad es la velocidad. Entonces es el centro de rotación, decimos, y tiene aquí se supone también tiene una velocidad angular. Puede estar en general movimiento plano, tiene una velocidad angular y tiene una velocidad también de traslación. Sería una distancia RA y una distancia RB. Decíamos esta distancia o radio A, radio B son perpendiculares a la velocidad. Entonces recordamos que en el movimiento de rotación los puntos giran alrededor de un eje fijo o de un punto de un eje fijo, y entonces son perpendiculares a la distancia del radio. Si conocemos dos puntos, estos se intersectan y conocemos entonces el centro de rotación. El centro de rotación. Sí, ahorita vamos a realizar un pequeño. No, ¿por qué el Sol? Porque por ejemplo, los puntos B podrían ser planetas, ¿no? Y el centro podría ser el Sol. pero son puntos, aquí no es B, es A, uno es A y otro es B. Y pero los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo. Sí, entonces los dos puntos permanecen al mismo cuerpo, sería entonces pues nada más como cualquier cuerpo que va moviéndose en traslación y rotación al mismo tiempo, como mencionábamos, un automóvil que va en una curva. Entonces, diferentes puntos, un punto en la esquina de atrás y otro punto en la esquina de adelante, tienen diferente velocidad lineal. Estas velocidades podrían estar en algún momento dado
Esta velocidad podría ir hacia una diferente dirección. Y esta otra velocidad podría estar todavía moviéndose en otra dirección. Entonces podrían tener un centro instantáneo que, en este caso, si la curva es circular, podría coincidir con el centro de la curva, pero no necesariamente podría coincidir, sino que si la curva va cambiando también, Tiene que ser externo al cuerpo. sí, sería externo al cuerpo, y podría estar un centro de rotación. Entonces va a ir cambiando dependiendo del punto por ejemplo, el ojo. Sí, va cambiando por ejemplo, la curva no necesariamente es una trayectoria circular, sino que puede ser Cero ganado. en cualquier forma, ¿no? Entonces, iría cambiando. Para el caso circular, en este caso sí se mantendría siempre el mismo, porque siempre tiene la misma forma la curva en todo momento. Si fuera circular sería de lo que nos decía alrededor de un eje fijo. Alrededor de un eje fijo, sí, nada más. Entonces vamos a realizar un ejercicio que dice, me gusta notar, dice la escalera mostrada en la figura. La escalera mostrada en la figura está deslizando hacia abajo de la pared. Donde está apoyada. Punto y seguido en el instante mostrado. ¿Cómo? En el instante mostrado. No, antes, después de apoyar. Apoyada, punto y seguido. Ajá. En el instante mostrado. El extremo A tiene una velocidad. El extremo A tiene una velocidad de 16 metros sobre segundo hacia la derecha. Punto y seguido, calcular. Inciso A, la velocidad angular de la escalera. Sí. Inciso B, la velocidad del extremo B Sí. en ese instante. El extremo B en el instante. Entonces aquí vamos a utilizar este método de centro de rotación.
Usted estaba diciendo que sí quería ese examen, y yo decía que no. Usted está bien, pues, según yo. Y es lo que puse en representación. Porque yo diría que con el poco y el cuadro, ¿no? Esto también lo que el grupo vamos que va a ver individualmente, te va a poner los circuitos en la hay no sé cómo pero también Entonces, esta sería la figura. Y nos dice que para armar el se está deslizando hacia abajo. Entonces aquí tiene una velocidad de V. Y como se está deslizando hacia abajo, el otro lado se está deslizando hacia la derecha. Entonces la velocidad de A tiene, ahí nos menciona que es de 16 metros por segundo hacia la derecha. Entonces, nos da ahí las dimensiones que es de 10 metros de largo la escalera. Y aquí en este rectángulo nos indica que básicamente nos da la inclinación para calcular el ángulo que tiene en ese momento. Entonces ahí lo que nos pide, dice calcular la velocidad de la escalera, la velocidad angular. Sería para el inciso A y para el inciso B nos pide determinar en ese instante la velocidad del extremo B. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Deberíamos de calcular la velocidad de B con respecto de A. Velocidad de B con respecto de A podría ser. Ya tenemos la velocidad angular. Pero por esto no va a salir Y aquí no tenemos la velocidad angular. Entonces, ¿qué haríamos? Decimos que podemos aplicar el concepto de centro de rotación. Entonces, habría que determinar su centro de rotación instantáneo en ese momento. Entonces, decimos que el centro de rotación instantáneo, como su nombre lo dice, pues el centro en donde se considera que está rotando en ese momento este cuerpo. Entonces, decíamos la velocidad de cualquier punto es perpendicular a la distancia desde ese punto hacia el centro de rotación. Entonces, si es perpendicular, ¿en dónde se ubicaría ese centro de rotación? ¿Alguna idea?
Podemos trazar alguna línea perpendicular a la velocidad. Si la velocidad está moviéndose horizontal, el punto A, una línea perpendicular a esta velocidad sería una línea vertical. Para la velocidad de B sería una línea horizontal, la distancia perpendicular desde ese punto hasta el centro de rotación. Esta la dibujamos como una línea punteada y esta línea y trazamos otra línea horizontal perpendicular a la velocidad de B que se mueve verticalmente hacia abajo. Entonces aquí ya tendríamos la ubicación del centro de rotación, el punto donde se intersectan estas dos líneas. Este centro de rotación lo podemos llamar C o I o D. Podemos llamar y lo llamamos centro de rotación. ¿Cuál, perdón? Calcular la velocidad en B y la velocidad angular. Pues son triángulos, ¿cómo se llaman? Semejantes. Pues podemos calcular la hipotenusa y ver cuántas veces se buscaste en la medida de 10 metros. Pero vamos a tener de 5 la hipotenusa del triángulo pequeño. O sea que los lados serían 8 y 6. Si se le queda los 10, pues entonces podríamos decir que si son triángulos, si son sí. No, pues podemos sacar también las medidas, ¿no? Si la hipotenusa de ese triángulo chiquito es 5. Entonces la medida, por ejemplo, de arriba sería 6 y la de acá sería 8. Aquí sería 6 metros y 8 metros. Sí, efectivamente sería proporcional y entonces tomando en cuenta que es proporcional, ahí nos daría las distancias de 6 metros y 8 metros respectivamente. Entonces ahí, si ya conocemos esas distancias, sabemos entonces que para la rotación la velocidad de cualquier punto sería el producto de la velocidad angular por la distancia radial desde el centro de rotación. Para cualquier punto, ya sea A o para B. Desde aquí podemos decir que la velocidad de B va a ser igual a su velocidad angular por la distancia radial RB, que sería esta de 6 metros. Para el equipo podemos ocupar los triángulos y en realidad tenemos que tener la velocidad.
Ya de ahí podemos obtener la velocidad angular. Sería 8, ¿no? Sí, aquí la velocidad angular es la misma para todo el cuerpo. Pero podemos coger la UVA para obtener la velocidad angular. Porque ahí y la distancia de UVA sería 8, ¿no? Sí, entonces ahí como esta es la misma, podemos decir que velocidad angular es igual a velocidad de V entre RB, y esto es lo mismo que No, sería en términos de apps, porque no conocemos V. Perdón. si no, sí conocemos velocidad de A y ya las distancias ya las conocimos. Aquí podemos calcular la velocidad de esa. Sí, la velocidad angular la podemos calcular a partir de aquí, de esta. Esto implica que la velocidad angular, que es la misma para todos los puntos, velocidad de A entre RA, y sería 16 metros sobre segundo entre la distancia RA de 8 metros. 2 radianes sobre segundo. De ahí la velocidad de B nos queda como velocidad de A entre, o más bien por velocidad, R, este de aquí es R. RB entre RA. Ahí ya conocemos todos estos datos, entonces nos da 16 metros sobre segundo multiplicado por la relación de las distancias radiales. Sería 8 y 6. Más bien, No tenemos nada. 6 entre 8, más bien. Y el resultado daría de 12 metros sobre segundo. ¿Dónde? Aquí en esta. De aquí. La velocidad angular es la misma. Entonces sería para la velocidad, para la aceleración también sería algo parecido. El movimiento relativo de un punto con respecto de otro. Entonces también la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración de para la aceleración del movimiento plano. Tendríamos que
también utilizando la misma figura que anterior, que el caso de la velocidad, la aceleración de un punto B va a ser igual a aceleración de A más aceleración de B con respecto de A, que sería lo mismo, bueno, sería la misma forma de la ecuación. Sin embargo, aquí también recordamos que la aceleración tiene dos componentes. Aquí decimos, recordando que la aceleración tiene dos componentes, que sería la componente normal y la componente transversal. Entonces, tendríamos esos dos componentes, son las que tendríamos que incluir ahí. Y estas vendrían dadas en la aceleración de B con respecto de A. Es igual a la derivada con respecto del tiempo de qué sería, decimos aquí también es importante el orden de los vectores. Cuando hacemos el producto vectorial o producto cruz, la velocidad angular por el vector de posición de B con respecto de A. La velocidad de A es puramente de traslación y la velocidad de B con respecto de A es la componente debido a la rotación. Es decir, cuando está el movimiento plano en donde tenemos la combinación de traslación y rotación, la primera parte, es aquí, como decíamos, como es un producto de dos vectores y que los vectores son también cantidades que tienen magnitud y dirección, o sea, también como que decimos tienen dos componentes a la vez y van variando en general. Entonces, como habíamos hecho anteriormente, son básicamente dos funciones, la derivada del producto de dos funciones, y nos quedan dos términos, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces ya también lo habíamos desarrollado cuando vimos las componentes transversal y normal. Entonces ahí recordamos que esta aceleración como resultado de este producto o de esta derivada de este producto de dos vectores nos va a dar dos componentes, decíamos, y estas dos componentes sería la derivada de la velocidad angular, que sería omega punto. También tendría un producto vectorial con el vector de posición de B con respecto de A. Y en este caso los dos son vectores también. Y más la velocidad angular por el vector de posición de B con respecto de A, pero su derivada, efectivamente es punto. Entonces ahí ya también ahí otra vez desarrollando estos productos, finalmente nos quedaría la aceleración de B, finalmente nos quedaría la aceleración de A más las componentes, dejemos esta
Omega punto sería la aceleración angular, es la derivada de la aceleración, de la velocidad angular, es la aceleración angular que representamos con alfa. Y luego también el producto cruz por el vector de posición de B con respecto de A. Pues también se convierte en un vector. Y luego más omega, que es la velocidad angular por otra vez omega. En este caso los utilizamos como vectores, pero recordamos que esta lo habíamos desarrollado también en forma escalar, en donde nada más poníamos omega al cuadrado. Pues, todos estos, esta sería la forma de cómo obtenemos la aceleración para este caso. La aceleración de un punto B en un movimiento plano en donde combinamos la traslación con la rotación. Entonces, decimos, este primer término se refiere puramente a la traslación. Mientras que estos otros dos términos son los que corresponden a la rotación. Entonces, ahí como podemos ver, si no tuviéramos rotación, pues entonces la velocidad de B sería igual a la velocidad de A, y decimos con que conozcamos la velocidad de un punto, conocemos la velocidad de todos los puntos del cuerpo rígido en traslación. En ese caso lo podemos tratar como una partícula y sería como los casos en donde consideramos ya sea un automóvil o un avión o cualquier otro cuerpo como un punto, y decimos, calculábamos su velocidad nada más, su aceleración, considerándolo como una partícula, sí, nada más en traslación. Entonces, si tenemos, además de traslación, también tenemos rotación, entonces se incluyen estos otros dos términos que vienen de la rotación. Entonces, esos serían los componentes de la aceleración para este caso, para la aceleración. Entonces decimos que también es importante la aceleración, porque también en movimiento de cuerpo rígido, en rotación o en traslación, también podemos aplicarle la segunda ley de Newton en donde para el caso de una partícula decimos es igual a la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y en general podría también seguirse aplicando en este caso. Sin embargo, la aceleración cambia la forma en cómo la obtenemos. Y también para el caso de rotación también sería en el caso de la masa la estaríamos sustituyendo por la inercia y por más bien el momento de inercia. Y la aceleración también sería la aceleración angular en el caso de la rotación. Entonces, serían de manera escalar, sus magnitudes estarían dados por la aceleración de B con respecto de A, sería R de B con respecto de A, y esto multiplicado por la aceleración angular, y en el caso de
Esta es la componente tangencial o transversal, mientras que la componente normal, aceleración de B con respecto de A, pero normal. Entonces, en este caso sería R de B con respecto de A, o sea, el vector de posición de B con respecto de A por la velocidad angular al cuadrado. Estas relaciones también ya las habíamos obtenido, nada más las estamos aplicando para este caso. Sí, entonces, entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y ya nada más pasamos lista y entonces Bravo Cruz, Presente, profe, ¿me escucha? Burgos Leiva, Presente, profe Burgos Leiva. Oiga, una pregunta. sí. ¿No es posible que reduzca la tarea? No, ya ahorita ya sería la última tarea, yo creo ya ya dejamos eso nada más, porque si reducimos la tarea, entonces dejamos otra tarea para este otro último tema también, no sé. Sí, yo creo que Sí, está ya bien, sí le entonces. dejamos, porque de hecho ya Presente. ya no ya no, sí, ya no tenemos mucho tiempo y tampoco ya no estaríamos tomando en cuenta ya los últimos temas. Ah, bueno, profe, gracias, presente. Sí, de la Cruz Martínez, Presente de la Cruz. sí. Delgadillo Bautista, Presente, ¿me escucha? sí. Díaz Pérez, Presente, profe. sí. Domínguez Espinosa, Escalona López, Espinosa Costilla, Esquivel Rayo, Bravos Ibarra, Presente, Ragoso Ibarra.
Sí, sí. García Cortés. González Guerrero. González Salinas. Hernández Barrera. Hernández Campos. Presente. Sí. Hernández Ramírez. Profe, ¿me escucha? Sí. Juárez Pérez. López Nájera. López Noriega. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Monsalvo González. Y le puso falta con Miguel. Sí. Pineda Pineda. Prieto López. Ramírez Rivera. Reyes López. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Presente, profe. Sí. Urbano Pérez. Vargas Flores. Salvo, pues serían todos, nada más falta Esquivel Reyo, Juárez Pérez, López Noriega, Prieto López y Solís Álvarez. No, más No, bien, profe, Solís Álvarez presente. sí, está bien, Urbano Pérez, más bien. Sí, entonces sería todo por hoy. Ahí nos vemos la próxima. Ok, profe, hasta luego. Entonces, siquiera que no puede que llamadas. Esa otra gracias. Y se quiere especializar en no, Sí, hasta luego. Dile que no.